28ª edición de la Vuelta Ciclista a León y triunfo sudafricano. Willem Jacobus, que apenas lleva un mes y medio en España, se impuso en una carrera que resultó eléctrica. Impulsada por la Diputación Provincial de León, garante de la carrera desde la primera edición, las 5 jornadas de la ronda leonesa no tuvieron desperdicio. Casi ni un segundo para el respiro de los favoritos y para disfrute del público, que se reunió en un mayor número que nunca. Una edición con novedades y con tradiciones que se mantienen, como la Pequevuelta, ese protagonismo para los niños y niñas que disfrutaron de unos días en los que partían casi como los grandes favoritos, disfrutando del mismo circuito y de los mismos aficionados. Todo empezó en La Bañeza. Allí comenzaba la primera edición, que era algo novedoso. Una contrarreloj nocturna, que empezaba de día pero acababa de noche y que reunió a miles de leoneses, miles de aficionados que tomaron La Bañeza para disfrutar de una jornada distinta de ciclismo. Fue una jornada plena de emoción en la que se fueron sucediendo los primeros clasificados, casi conforme iban llegando, pero con los mejores esperando para el final. Al final fue Fran García Rus el que se impuso en un frenético final de la carrera, en el que apenas 3 segundos separaron a los mejores en una contrarreloj de poco menos de 4 kilómetros, con Willem Jacobus el que iba a ser el vencedor de la carrera, marcando desde el principio ese favoritismo con el que llegaba, y con Roberto Méndez, que también partía entre los mejores, que no tuvo su mejor día en esa crono de La Bañeza y que acabó pagándolo con la victoria final, porque se dejó bastantes más segundos en la crono de La Bañeza de los que después le separaron del favorito. Alex Grigoriev fue tercero en esa jornada, aunque ni el ganador, Fran García Rus, ni Alex Grigoriev tuvieron ya peso en el resto de la carrera en esa jornada bañezana con mucho público. La carrera llegaba en la segunda etapa a Boca de Huérgano. La montaña oriental iba a convertirse en protagonista de otra de esas jornadas montañosas, sin cimas espectacularmente duras para marcar las ventajas finales, pero en la que muchos de los favoritos se iban a quedar por el camino. Y así fue. No tuvo suerte el mejor leonés de la primera jornada, Jesús Nanclares, porque en los primeros kilómetros de la etapa iba a producirse una caída en la que iba a acabar en el hospital y su participación en esta vuelta. La carrera discurría camino de nuevo a León, subía primero el Alto de Pan de Rueda y guardaba para el final el Alto de Pan de Trave, en el que los favoritos iban empezando a marcar esas distancias a los de cabeza, que llegaron a tener hasta 4 minutos, pero que camino ya de Posada de Valdeón veían cómo se iba rebajando esa distancia para empezar la última subida con apenas 1 minuto y medio de ventaja, que en un descenso absolutamente lanzado, frenético, camino de Posada de Valdeón, el pelotón iba cazando hasta justo a la salida de esa última meta volante, el pueblo en el que estaba la última meta volante, formarse ya el grupo en cabeza en el que los favoritos iban a jugarse la victoria. Al pasar por Oseja fue Roberto Méndez, el ciclista de la tierra, el que empezó a tensar la cadena y dejó en cabeza un grupo de apenas una decena de ciclistas que tenían todo preparado para, camino de Soto de Sajambre, pelear por la victoria, que iba a ser para el campeón francés Flavien Morelet, por delante de López Cozar y por delante de Roberto Méndez, que en ese orden entraban, pero solo perdía 2 segundos Jacobus y por tanto mantenía el amarillo para la tercera jornada, que empezaba en el puente de paso honroso de Hospital de Órbigo. Un lugar emblemático, un lugar histórico, en el que los ciclistas salían camino de Santa Colomba de Somoza en una jornada que debía ser la más tranquila de la carrera, una etapa sin demasiados argumentos de montaña y por tanto con la tranquilidad aparente para el líder, para Willem Jacobus y para su conjunto, el Rías Baixas del exprofesional Marcos Serrano, para poder controlar la carrera. Permitieron de salida una fuga que quizás se les fue un poquito de las manos, porque llegó a tener 5 minutos, una fuga con ciclistas que prácticamente, salvo Mikel Ezquieta, ninguno inquietaba para la clasificación general, pero que fue tomando tanta distancia que no era complicado ya que pudieran llegar a la meta. Por detrás el pelotón, con el Rías Baixas tirando tímidamente, dejaba hacer a ese grupo de 20 y tantos corredores, que iría desgajándose pues por una avería, por un pequeño problema,
y luego ya cuando se pasó por Destriana, por el alto que iba a filtrar. El Rías Baixas controlando detrás, delante los ciclistas que se entendían y se relevaban con facilidad, consiguiendo con ello que la ventaja fuera creciendo hasta la llegada a Llullego de Somoza, más o menos, que fue donde empezó a decrecer. Por delante, Stefan Bennett y Romain Coll hacían labor de equipo, aunque Mikel Ezquieta quería jugarse sus opciones. Atacó duro camino de la meta a 10 kilómetros porque el pelotón venía pisando los talones de los escapados, pero no pudo con el dúo francés, que le cerraron y consiguió la victoria para Stefan Bennett por delante de Romain Coll y Mikel Ezquieta. Los favoritos todos juntos y Willem Jacobus de nuevo en lo más alto del podio en Santa Colomba de Somoza, que también disfrutó de la Peque Vuelta y los niños disfrutaron de la carrera. Era el Ecuador de la carrera y quedaba lo mejor por venir. Sobre todo una jornada que nacía en Vega de Espinareda, camino del Alto de Ancares, un puerto que ya sabe lo que es ser llegada en una Vuelta Ciclista a España, pero que esta vez se subía por el lado leonés en lugar de por el lucense, como se ha subido en la ronda española, y que parecía que podía marcar distancias importantes en cabeza. La jornada llegaba con Willem Jacobus al frente, con López Cozar detrás y con Roberto Méndez en un pañuelo los tres. Era una jornada complicada, con caídas, con pequeños incidentes, afortunadamente sin grandes consecuencias, y los favoritos guardados esperando el Alto de Lumeras primero y después en la subida a Ancares, con rampas del 17 y 19%, con 2 kilómetros seguidos por encima del 14% y esa distancia de 5 minutos 30 que llegó a tener Sergio Rodríguez, que empezó a disminuir en cuanto los ciclistas enfocaron la segunda y última vez que pasaban por Vega de Espinareda camino del Alto de Lumeras. Ahí apretaron, Sergio Rodríguez vio que no había margen para seguir en cabeza y por detrás atacaron los favoritos. El mejor, Óscar Cabedo, con un brindis al cielo, recordando a su hermano Víctor, fallecido mientras entrenaba hace 5 años, y Willem Jacobus, que supo sufrir para aguantar el liderato con un solo segundo de ventaja y enfocar la última jornada con un segundo de diferencia sobre López Cozar y 3 sobre Roberto Méndez. Así se plantaban en San Emiliano, en la capital de Bavia, los ciclistas para hacer esa última jornada en la que Roberto Méndez, el hombre de casa, prometía espectáculo y prometía guerra. 4 ciclistas, el ganador en la jornada anterior, Óscar Cabedo, también junto a los 3 primeros, porque Óscar estaba a solo 12 segundos del líder, que tenían sus opciones de hacer algo importante camino de Villablino, donde iba a concluir esa etapa. 3 pasos por San Emiliano, un circuito de 12 kilómetros en el que no sirvió más que para que los ciclistas, que ya no tenían opciones en la general, buscaran las fugas. Era complicada en la primera mitad de la etapa porque hasta Villablino la carrera picaba hacia abajo y por tanto escaparse con el viento ligeramente en contra era complicado. Y el que había prometido la guerra, Roberto Méndez, fue el encargado de dinamitar la carrera. Se subía a Rabanal de Arriba, un puerto muy duro en el que apenas había 1 kilómetro de subida, pero en el que Roberto Méndez consiguió destrozar la carrera. Dejó por delante un grupo de 20 corredores y, no contento con eso, en la siguiente subida, la del Alto de los Bayos, volvió a atacar para asegurarse la victoria en la clasificación de la montaña y para poner en jaque a Jacobus. El campeón de España, que había estado en fuga el día anterior, volvió a intentarlo y esta vez con éxito. Levantó los brazos como ganador en la última jornada en Villablino, mientras los favoritos peleaban por arrancarle esos segundos que les faltaba a Jacobus, pero sin éxito. Te quedas con la rabia de tenerlo tan cerca, pero bueno, nos conformamos con un tercero. No está nada mal, pasar encima la vuelta de casa. Y nada, seguiremos entrenando y a ver si conseguimos dar más guerra por ahí. Triunfo para Bakumenko en la edición de la Vuelta Ciclista León más igualada de la historia. 28 van ya y la garantía desde la Diputación de León de que en 2018 habrá 29ª. Veremos si con el mismo éxito de esta.